Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Aquí les habla Hernán Pena desde WebBuilderFX. En esta ocasión vamos a tratar el envío automático de emails a nuestros visitantes. En el caso en que un visitante ingresa en nuestro website y nos envía un mensaje a través del formulario de contacto que de manera automática y sin nuestra intervención podamos enviarle un mensaje a él indicándole de que su correo lo hemos recibido correctamente y que además en el mismo email incluya el mensaje que nos ha enviado. Ese es el motivo del tutorial del día de hoy y sin más comenzamos. Normalmente suelo hacer los tutoriales desde cero, desarrollando desde cero, pero en esta oportunidad para los formularios ya tengo varios tutoriales creados, así que quien quiera profundizar un poco más en el tema, simplemente aquí arriba les dejo un enlace a uno de los tutoriales. Lo que voy a utilizar en este caso es los blocks, los módulos prehechos, preestablecidos. Quienes no lo encuentren en este lado, simplemente tienen que ir a View y habilitarlo en blocks. En blocks, en la búsqueda, ingresamos formulario, ingresamos form. Elegimos uno y lo arrastramos dentro del panel de WYSIWYG Web Builder. Verán que esto es simplemente una layout grid dividida en dos partes. Incluimos en ella unos edit box, unos text area y el botón de envío. Cabe mencionar que dentro del apartado de email hay que tener en cuenta que el nombre siempre debe ser email de este modo. Todo en minúsculas, sin lugares en blanco, sin guión bajo, sin nada. Simplemente como lo están viendo porque esto es una variable y la variable siempre debe seguir unas reglas. De modificar el email, prácticamente el email no va a poder llegar nunca a su destino. También mencionamos que los formularios deben contener la extensión PHP. De mantener aquí el HTML, al estar publicada, vamos a ver unos códigos encima del sitio indicando de que hay un error. Tenemos que volver a entrar y modificar la extensión hacia PHP. File Extension PHP. Ahora, para darle un poco más de contenido, vamos a crear dos páginas, una página de OK y una página de error al envío del formulario. Que alguien pueda tener rápidamente una confirmación de que efectivamente ha enviado el mensaje o que no ha sido enviado por haber algún error. Entonces, clic derecho, nueva página. En esta vamos a ingresar el nombre de error y una con el nombre de OK. Ahora ingreso una layout grid. Dejo solamente una de las layout grid. Y en esta layout grid le voy a ingresar aquí en Grid System que sea por Flexbox. Veremos que vertical no puedo cambiarlo, pero cuando ingreso Flexbox sí. Entonces horizontal quiero el contenido centrado y en vertical lo quiero en el medio. También vamos a utilizar column height con el valor 100bh. El 100bh lo que hace es que en este caso la layout grid ocupe el alto completo del dispositivo móvil, de la tablet, del escritorio, que ocupe todo el alto de la pantalla. Bien, vamos a quitar aquí, vamos a agregar un texto de muestra. El típico cuando alguien envía un mensaje que pueda leer, gracias, su mensaje ha sido enviado. Su mensaje ha sido enviado, lo vamos a marcar, centrado, negrita, cambiamos el tipo de fuente, le damos más tamaño, vamos a ingresarlo como uppercase, que quede en mayúscula completo. Y aquí el has been sent, ha sido enviado, lo vamos a remarcar en negrita. Lo marcamos y aquí está.
Ahora vamos a previsualizarlo. Como voy a utilizar continuamente Chrome, clic derecho y lo agrego. Verán que quedó completamente en el medio gracias al 100BH. Ahora vamos a copiar esto mismo y lo vamos a pegar en el de la página de error. Paste in place y le cambiamos aquí has not been sent. No ha sido enviado. Ahora vamos de vuelta al formulario, ingresamos en esta layout grid y en formulario, en form, tenemos que habilitarlo. Tiene que estar habilitado para que la layout grid cumpla la función de formulario. En la configuración tenemos que habilitar en form processing use built-in PHP from processor script. Este email es el email al cual vamos a recibir nuestro correo nosotros mismos. En este caso voy a ingresar mi propio correo. En el asunto del mail que vamos a recibir, vamos a ingresar mensaje recibido desde tu website. El cuerpo del mensaje que vamos a recibir, vamos a ingresarle el texto datos enviados. La página de éxito que recién acabamos de crear y la página de error que recién creamos. Ahora viene aquí la parte importante. Tenemos que ingresar en avanzado, en advanced. Vamos a autoresponder y habilitamos enable autoresponder. Tenemos que habilitarlo. En este campo, ¿desde qué email? Es cuando el visitante va a recibir en su propio correo el email de confirmación nuestro, ¿qué email debería aparecer por si él quiere contestarte? En este caso voy a poner uno de los míos, support@montevideocapital.com. ¿Desde qué nombre este correo viene? Vamos a ingresar aquí, WebBuilderFX. El asunto, ¿cuál debería ser? Sería gracias, hemos recibido su mensaje. El cuerpo del mensaje que diga, cuando abra el mail ese, que diga nuestro equipo ha recibido su mensaje. Y responderemos lo más pronto posible. Aquí. Reply to you as soon as possible. Bien, tenemos que habilitar, importante esto aquí, importante, incluir la información que él nos envió en el correo que se le va a enviar ahora. Hay que incluirla. Aceptamos. Y ahora vamos a publicarlo. Aquí tenemos el sitio exportado y lo vamos a subir al FTP, al server. Ya lo tengo abierto aquí. Perfecto, está pronto. Ahora vamos a previsualizar, a verlo directamente online. Esto es lo que hemos creado. Ahora vamos a enviarlo. El nombre que sea Fernando. El email, voy a ingresar uno de los email míos para poder ver que lo he recibido. builderfx@gmail.com. El asunto que sea test.
test01 y el mensaje just a test. Lo vamos a enviar. Si sale correctamente debería aparecer la pantalla de que ha sido enviado, de lo contrario la de error. Bien, el mensaje ha sido enviado. Ahora lo que resta es ingresar en los dos correos de quien lo envía y el correo propio a recibir. Esto puede demorar unos minutos, unos poquitos minutos nada más, porque es el proceso de que tiene que salir y tiene que llegar hacia el otro lado. Bien, acaba de llegar el correo aquí. Este es el correo mío como administrador, digamos como dueño del sitio web, en el cual se me está indicando que el mensaje fue enviado desde su website. Lo envió webbuilderfx@gmail y los datos de quien lo envió. Ahora vamos a ir al otro correo, el correo del visitante, del cliente que nos ha mandado la solicitud, para ver el correo. También llegó. Llegó de parte de WebBuilderFX. Gracias. Su mensaje, hemos recibido su mensaje. Faltó acá, tenemos un error en el texto, pero es para corregirlo, nada más. Y aquí vemos dentro, tal cual, que lo envió support@montevideocapital.com. Nuestro equipo ha recibido su mensaje y le contestaremos lo más pronto posible. Debíamos haberle dejado un enter. Y aquí está el nombre Fernando, el email, el texto y también el asunto. Si queremos cambiar, por ejemplo aquí que tenemos el name, ponerlo debajo y queremos cambiar el text area 1, no hay ningún inconveniente. Ingresamos aquí y aquí le ponemos mensaje. Bueno, en inglés era, ¿no? Message, le ponemos ahí. Y el otro punto, el que decía aquí que teníamos que está el espacio. Ingresamos, vamos de nuevo aquí, avanzado. En este caso verán que lo dejé junto, no dejé en ningún lugar. Simple, le damos un enter o dos enter y no hay ninguna complicación. De todos modos, si ustedes quieren, le pueden dejar un mensaje más. Tú nos has enviado y listo. Así de simple, esta es la manera para poder enviar mensajes automáticamente a nuestros visitantes que nos han enviado un mensaje. Ahora les doy una sugerencia. Siempre se está reportando que los correos no llegan por algún tema. Normalmente cuando se utilizan correos de Hotmail o de Outlook, que es lo mismo, no están llegando. Pero en este caso ustedes han podido ver que utilizando Gmail en ambos casos no hay problema ninguno. Así que bueno, hay que trabajar sobre este tema. Espero que puedan utilizarlo y terminamos de este modo con el tutorial del día de hoy. Hasta luego y muchas gracias.